¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, son las 8:30 de la noche y pues estaba yo pensando en la palabra de la gracia, esa palabra que dice que es viva, esa palabra que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma. Muy interesante esa expresión, hasta partir el alma. ¿Por qué tiene que hablar del alma? Porque precisamente el alma y el espíritu, que Pablo dice que tienen que ser hallados irreprensibles, son precisamente esas dos mentes con las cuales tú puedes hacer un discernimiento. Un saludo a todos mis hermanos. Luego de este preámbulo, soy Vinicio Barrera, desde aquí de El Salvador, en algún lugar del país. Como les digo, ya es tarde, estoy aún en mi oficina. Después de la jornada, siempre pensando. Fíjate que yo me esfuerzo por hacer mis cosas personales, pero esto me tiene cautivo siempre, esta palabra. Y yo tengo la obligación de llevarte esta información a ti que te sirve, a ti que no te sirve. Esto no es para ti. Esto es para aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, como dice Romanos 8:29, y que fueron predestinados para ser conformes. Fíjate bien, tú no eres conforme, pero era para ser conformes a la imagen de su Hijo, de esa mente, de esa simiente llamada Cristo, que es por medio de la cual la incircuncisión, no la circuncisión, sino la incircuncisión es manifestada. Fíjate que he estado pensando en algo bien interesante, y es con respecto a lo que estuvimos hablando en el tema anterior, el tema que te acabo de subir a YouTube y que te lo compartí a través del grupo de Facebook, en el cual yo te explicaba qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo escribe como fundamento, y que era conforme a la gracia de Dios, pero no era la gracia, pero sí conforme a la gracia de Dios. Pablo dice: yo puse el fundamento y otro edifica encima. Es decir, es importante el fundamento, pero ahora ya sabemos que el fundamento escrito por Pablo no era la incircuncisión, sino que era la circuncisión, donde, para darle un poco de contexto al tema de ahora, donde estuvimos hablando el día de ayer en Romanos 15:7, que dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y a continuación te dice a dónde te recibió. Verso 8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, esclavo, preso, confinado. Son sinónimos. Dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y fíjate qué importante era la circuncisión, que no era la que hablaron Pedro, Juan, Santiago, Judas y todos esos. Ellos hablaron iniquidad, torcieron la incircuncisión porque no la lograron ver conforme a la mente que tenía que ver la circuncisión, para luego poderte dar la pauta de pasar al Espíritu. Entonces dice que estando en la circuncisión, Él lo hizo, ahí nos recibió para mostrar la verdad de Dios. Tú sabes que la verdad de Dios es la gracia, es el Espíritu, es el régimen del Espíritu. Y dice que ahí también te confirmaría. Pero Pablo dice en Romanos 16:25 que la confirmación de Dios no es que Dios te iba a confirmar en la circuncisión
y después te iba a confirmar en la incircuncisión. Lo que pasa es que circuncisión y el fundamento del apóstol Pablo era exactamente lo mismo. Por eso dice en el 16:25 de Romanos: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y luego, como te dice Romanos 15:8, dice que te mostraría la verdad de Dios. Aquí le llama en el 16:25 y la predicación de Jesucristo. ¿Tú crees que la predicación de Jesucristo es la verdad de Dios? Pues entonces dice que te recibe en la incircuncisión para mostrarte la verdad de Dios, es decir, la predicación de Jesucristo. Romanos 16:25. Y para confirmarte, dice, en la incircuncisión. Y dice Pablo que te confirma en su evangelio. Concluimos pues que lo que Pablo escribe era la circuncisión. Si a ti te dijeron, como a mí me dijeron por 20 años, que la circuncisión era lo que Pedro, Juan, Santiago hablaban, mira, te mintieron. El que te lo dijo, te mintió. ¿Sabes por qué te mintió? Porque se metió en filosofía. Porque el que te lo enseñó fue el 13º apóstol, falso apóstol, obrero fraudulento, ministro de Satanás, quien sea que te lo haya enseñado y te haya dicho que Pedro, Juan y Santiago escribieron y hablaron conforme a la circuncisión, ese te mintió por medio de filosofía y huecas sutiles, según Colosenses 2:8. Pues mira, yo te quiero hablar ahora dentro de ese mismo contexto. Tú tienes que saber que tú no puedes estarle diciendo, tú no me puedes venir a decirme a mí, mira, explícame el capítulo 16 de Romanos. Y cuando yo te digo, mira, sí, lo que pasa es que en Romanos capítulo 1, o sea, es un solo contexto. Tú no puedes estarme pidiendo, por causa de estos números que fueron aquí escritos, que yo te explique un capítulo, porque el contexto es más amplio. Tú tienes que salir de esa burbuja de ignorancia. Tu contexto cuando estás hablando del Espíritu son 14 epístolas. De tal manera que Romanos tiene contextos con Tesalonicenses, con Hebreos, con Corintios. Tú no puedes estar filosofando de una forma cerrada, aislada, sino que tienes que acomodar. Si tú no acomodas conforme a todo el contexto del Evangelio escrito en el fundamento de Pablo, tú estás en filosofía. Estás en huecas sutilezas y estás mintiendo. Pero entrando al tema de hoy, quiero hablarte sobre Gálatas capítulo 3, verso 24. Fíjate, de ahí sale el tema de este día, que le podemos llamar ¿qué es el ayo que te lleva a Cristo? ¿Qué es el ayo que te lleva a Cristo? Gálatas capítulo 3, verso 24. Mira, tienes que poner atención. Si tú me vas a estar criticando que yo estoy filosofando y que yo no entiendo la gracia, esto no es para ti. A mí no me interesa hablarte a ti, me interesan las primicias. Si tú te crees conocedor de la gracia, porque estás leyendo como un periódico y me estás diciendo que basta con lo que está escrito, pero lo estás viendo conforme a la iniquidad, como Hebreos 2:14, cuando dice que él participó de carne y sangre, y tú te imaginas a un hombre, tú estás en iniquidad, tú eres un Pedro, tú eres un falso apóstol, un obrero fraudulento. Yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy acomodando conforme a lo que está escrito. Por eso Pablo dice, conforme a lo que está escrito creí. Tú no estás creyendo conforme a lo que está escrito, porque tú tomas un verso y lo quieres explicar a tu manera, conforme a lo explicó Santiago, Juan, Judas. Tú eres un Judas si sigues haciendo eso. Fíjate bien, 3:24 dice el apóstol Pablo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y luego continúa hablando, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Fíjate bien, sería 24 y 25 del capítulo 3 de Gálatas.
Te lo repito, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero entonces, yo sé que tú te has preguntado muchas veces, ¿qué es un ayo? Y yo saqué algunas definiciones, un par de definiciones. Fíjate bien, ayo es el que era encargado en las casas de los nobles de la educación inicial para los niños. Eso es un ayo, un tutor encargado de la educación inicial para los niños. Fíjate bien, un niñito que no sabe nada tenía un ayo, un maestro, alguien que le enseñaba lo básico, lo elemental. Entonces, dice Pablo que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Pero qué es la ley? Tú no puedes estar todavía con esos jueguitos de niños, como todos estos que me están escribiendo y que me juzgan y me critican, como un Iván López y su hijo Corban López. Esos no conocen nada del Espíritu, hermano. Y ya van a aparecer diciendo puras estupideces. Pero fíjate bien, yo quiero explicarte esto. Dice el apóstol Pablo que la ley ha sido nuestro ayo. Pero fíjate bien, si ayo es educación inicial para los niños, si la ley fue una educación inicial para un niño, entonces tú tienes que pensar, ¿qué es un rudimento? Y fíjate la definición de rudimento. Rudimento es un patrón básico. Rudimento son los primeros estudios o experiencias en una ciencia o profesión. Entonces, tú tienes que llegar a la conclusión que un ayo, que son la educación inicial para los niños, y un rudimento, que es un patrón básico, son sinónimos. Tú no puedes estar pensando que el ayo es una cosa y que el rudimento es otra cosa. Tienes que despertar, hermano. Tienes que pensar. Tienes que madurar. No te quedes como estos dos que hablan y hablan y hablan, y Pablo dice, y mira, y la explicación que te dan es conforme a la iniquidad, no conforme a la circuncisión. Porque ellos creen que Cristo era un hombre que anduvo caminando en la tierra, porque ahí dice que no lo conozca según la carne. Ellos no entienden qué es carne. Ellos no entienden cómo conocer, cómo reconocer. Pero tú eres mucho más inteligente. Si tú eres primicia, tú entiendes. Si no eres primicia, te quedarás como esos dos, diciendo cualquier cosa, pero nunca en la edificación que trae Jesucristo. Si la ley ha sido nuestro ayo, fíjate bien, la ley es sinónimo, según Romanos 7, del 1 al 6, de letra, de carne. Dice que la ley es la letra y es la carne. Pues te tengo una sorpresa, bendecido. A las primicias, a los que antes conocieron, son esos de Hebreos 2:14 que les dieron carne y sangre. Es decir, que a los que Dios escogió para llamarlos, para santificarlos, justificarlos y glorificarlos, oye, les dio carne y sangre. Es decir, les dio la circuncisión, la mente, el primer Adán, y les dio la incircuncisión, que es el postrer Adán. Esas son las dos mentes que poseen solamente y exclusivamente las primicias que Dios conoció y predestinó para que fuesen sus hijos conforme a esa imagen. La pregunta es, ¿y a los que no fueron predestinados? Porque hay vaso de honra y de deshonra, ¿qué les dieron? Esos no les dieron nada. Esos son los que agarran la iniquidad de Pedro, Juan, Santiago, y como está sentado en su mente, la usan para tratar de explicarte un verso de Pablo, como cuál es el cuerpo de la humillación nuestra, y te hablan inmediatamente de la carne, porque ellos no saben acomodar. Se quedan en filosofía, en hueca sutileza. Entonces Pablo dice
que la ley ha sido nuestro ayo. Si la ley es la letra, la carne, la circuncisión, entonces, si es la circuncisión, esa ley de la que habla Pablo, que ha sido el ayo para llevarte a Cristo, es el fundamento escrito por Pablo. Si tú lo ves conforme a Romanos 15:8 y Romanos 16:25, que dice que Él te llamó siendo siervo de la circuncisión para mostrar el poder, para mostrar el amor de Dios, para mostrarte a Dios mismo y para confirmarte. Pero Pablo te dice después que es en su evangelio. Significa que la circuncisión es el fundamento escrito por Pablo. Entonces, pasándolo a una explicación más sencilla, Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley, es decir, la circuncisión, es decir, el fundamento escrito por el apóstol Pablo, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero ayo es sinónimo de rudimento, porque es lo básico. ¿Tú quieres que yo te lo muestre? Oye, esos dos de los que te estoy hablando son tremendos. Ellos no pueden dejar de ver mis temas y no pueden dejar de opinar. Dice Hebreos capítulo 5, verso 12. Fíjate, aquí está el ayo. Verso 11, para darle más contexto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Oye, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Los primeros ayos, porque es lo mismo rudimento que ayo, son sinónimos. Y Pablo dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Te repito lo que es ayo. Ayo es el que se encargaba de la educación inicial para los niños. Por eso Pablo, cuando aquí les dice, ustedes debiendo ser ya maestros, es decir, ustedes conociendo ya el rudimento, porque eran alumnos de Pablo, ustedes se han quedado como niños. Es decir, ustedes siguen con el ayo. Ustedes no han pasado a Cristo. Deberían de ser ya maestros. Es necesario que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, hablando de la circuncisión, del fundamento. Por eso Pablo les dice, se los voy a volver a enseñar. Porque para ellos, lo que Pablo les había enseñado, es decir, la circuncisión a través del fundamento, no había sido ese ayo y no podían pasar a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque no se habían manifestado las primicias. Las primicias se manifiestan cuando el regidor de los gentiles, es decir, el régimen del Espíritu, está presente. Ahí están las primicias entonces. De manera que la ley, que la circuncisión, que el fundamento de Pablo ha sido nuestro ayo, nuestro rudimento para llevarnos a Cristo. Por eso Pablo dice allá en Hebreos 6:1 que si tú no dejas el rudimento, si tú estás en el rudimento, es porque tú eres primicia, es porque tú viste. Por eso tiene las dos mentes, carne y espíritu, te sirven para discernir entre el bien y el mal. Cuando tú ves el rudimento es porque tú usaste la mente carne y viste el rudimento, pero lo viste porque te limpiaste de contaminación. Tú tienes que limpiar esa contaminación de carne y de espíritu. ¿Tú sabes cuál es la contaminación? La iniquidad. Los conceptos vertidos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que aunque son libros históricos, pero están torcidos con iniquidad. Te hablan de un personaje inexistente. Pedro, Juan, Santiago, Judas, que te torcieron. Por eso Pablo les llamó falsos, fraudulentos, ministros de Satanás, que no andaban rectamente conforme a la verdad. Por eso eran falsos.
Entonces, cuando tú te metes con la mente de la iniquidad, porque se sentó, segunda de Tesalonicenses 2, ahí, y se hizo pasar por Dios, tú no has llegado ni a la incircuncisión, como te dije en el tema anterior. Y la ley, es decir, el fundamento escrito por Pablo, esa es la ley, la letra, la carne, la circuncisión, no se convierte en el ayo que te va a llevar a Cristo. Con el propósito, dice, de que fuésemos justificados por la fe. Fíjate bien. Si el ayo no aparece, si el rudimento no aparece, entonces tú no vas a ser justificado. Recuerda, ayo y rudimento son sinónimos. Fíjate lo que dice Pablo. Luego por la fe invalidamos la ley. Eso está en Romanos 3:31. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjate bien, ¿por qué? ¿Por qué te enseñaron tan mal? Y te enseñaron cuando dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Gálatas 5:4. Claro, si tú te justificas por la circuncisión, te desligas de Cristo, que es la incircuncisión. Pero está ahí. Esa circuncisión está para llevarte a través del rudimento a Cristo. Pero solamente la primicia puede hacer eso. Porque solo ellos poseen esas mentes. El vaso de deshonra, eso no tiene vela en este entierro, como dicen en mi pueblo. El vaso de deshonra, ese no cuenta. A él no le dieron nada. Ese es el que agarra la iniquidad. Agarra la iniquidad para tratar de explicar la circuncisión. No la incircuncisión, porque si tú no vas a la circuncisión primero, no está el rudimento o ayo para llevarte a Cristo. Pero tú llegas a la circuncisión cuando limpias de contaminación ese fundamento. Así es que ten cuidado. No te vaya a pasar como estos que yo te digo, que se llaman maestros y te leen como leer un periódico. Y luego se sientan y se sienten grandes porque te empiezan a explicar con filosofía. Y cuando tú escuchas la explicación, aunque te lo están leyendo literal, pero la explicación es conforme a Pedro, son falsos. El cuerpo de la humillación, la carne. El rudimento de la doctrina de Cristo es la fe en Dios, la doctrina de bautismo. Pues no entienden. La circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, ellos no saben nada. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Pero cual el celestial, tales también los celestiales. Estos mensajes no son para ti, carnal Iván López, no son para ti, ni para tu hijo, ni para todos aquellos que creen conocer la gracia, pero que usan la iniquidad para explicarla. Y te dicen, no, yo te estoy leyendo conforme a lo que está escrito. Es cierto, lo están haciendo. Pero la explicación, leen conforme a lo escrito y lo explican conforme a la mentira, conforme a la iniquidad. Colosenses 2:8. Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo te va a llevar la ley? Si la ley es lo que nos dijeron, ¿cómo te va a llevar a Cristo? Por eso Pablo dice ahí en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, la circuncisión, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice que por la fe, que es pasar del rudimento al espíritu, tú lo que estás haciendo es confirmando que esa ley, que esa circuncisión era buena, santa y justa. Pero no era donde tenías que quedarte, tenías que pasar a la perfección. Despierta. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, por la circuncisión, por la letra. Pero, dice,
Mas la escritura, no está hablando de la escritura de por allá, porque todo eso es falso. Está hablando de lo que Pablo escribe. Mas la escritura lo encerró todo bajo error, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, es decir, por el Espíritu, en Jesucristo, en la simiente, fuese dada a los creyentes. Todo esto que yo te hablo, estos no son creyentes. Eso es negocio nada más. Esto es locura, hermano. Aquí no estamos jugando a ser cristianos porque, como yo digo siempre, porque yo aprendí a leer y escribir en primer grado, y entonces como me dijeron que Pablo era el fundamento y está el Evangelio, entonces yo te leo de Romanos a Hebreos y ya soy, acto de magia, soy cristiano porque yo estoy en Pablo. Pero las explicaciones son conforme a una mentira y no conforme al régimen del Espíritu. Así es que recuerda, ayo y rudimento es lo mismo. Pablo dice que la ley, es decir, el fundamento de Pablo, que era la circuncisión, ha sido nuestro ayo, nuestro rudimento para llevarte a Cristo. Si tú no has llegado a ver el rudimento de la doctrina de Cristo, es porque tú no eres primicia. Solamente una primicia puede ver la circuncisión para luego ver la incircuncisión. El que no es, ese no ve nada. Por eso Pablo dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Está hablando con respecto a ver el Evangelio. Luego lo espiritual. Por eso decía, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Eso es lo animal, que solo las primicias podían hacer. Y el postrer Adán, es decir, cuando el ayo te llevó a Cristo, dice Pablo, es espíritu vivificante. Piensa. No te quedes ahí. No te quedes en eso. Rudimento y ayo es lo mismo. Ayo es la educación inicial para los niños y rudimento son los primeros estudios o experiencias en una ciencia o profesión. Un patrón básico. Pero solo el que tiene la mente carne y la mente espíritu, es decir, la simiente, podían llegar a la circuncisión, que es el fundamento de Pablo, y esa circuncisión sería el ayo, sería el guía, porque cuando estás en el rudimento, estás niño aún. Por eso Pablo hablaba de ir a la madurez. Pablo decía que la madurez se obtenía usando los sentidos, ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. Yo te declaro, como dice el Evangelio, completo, sano, con esta palabra en tu mente. Un saludo para ti y nos vemos muy pronto en otro tema que promete, esto sí, traer cambios permanentes a tu vida, a tu espíritu. Bendecido.